Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta vez, para empezar, ¿verdad? Me voy a presentar primero, pues mi nombre es Stanley Palacios. Soy estudiante de la Universidad Nacional de El Salvador. Actualmente curso la licenciatura en Informática Educativa. En este videito, pues le voy a hablar, ¿verdad?, de la materia que corresponde a Análisis de Sistema 1. La encargada de dicha materia, la tutora, se llama ingeniera Mirna Lorena Blanco. Bueno, metiendo de lleno, ¿verdad? Yo le voy a hablar sobre la unidad número 3. Le voy a hablar un poquito, un resumen. Sé que es un tema muy, pero muy extenso. Pero más que todo, ¿verdad? Solo son textos, gráficas, cosas así, pero igual. Yo lo he hecho así un poquito como resumido, ¿verdad? Ya que, como dije anteriormente, ya que cuenta con muchos significados, hay muchas investigaciones, bastante. Pero yo le he traído, ¿verdad? En este video son dos subtemitas que vamos a ver en esta unidad. Bueno, como podemos ver, ¿verdad? La unidad se llama procesos de análisis. En la primera, pues la primera subtemita se llama uso de diagramas de datos. Como podemos observar, ¿verdad? En la pantallita le trae un pequeño, ¿verdad?, diagrama. Más adelante vamos a ver cuáles son sus partes, qué es su significado, para qué sirve, etcétera. Como en segundo lugar, tenemos el uso del diccionario de datos. Esos dos subtemitas vamos a implementar en este pequeño video. Bueno, para empezar a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar primero de la metodología del flujo de datos. Bueno, la mayoría se pregunta, ¿verdad?, ¿qué son flujos de datos? Pues es una técnica, déjenme decirle, es una técnica de analistas estructurado conocida como diagrama de flujo. Sus iniciales son DFD. El analista del sistema puede ensamblar una representación gráfica. ¿Qué quiere decir? En vez de estar contextualizando, ¿verdad?, mucho texto, el analista tiene la manera de graficar mejor su proyecto o su software, lo que esté planteando. Y acordémonos que todo el software es un fundamental que siempre tiene que tener en cuenta el modelo básico, ¿verdad? Donde es entrada, un proceso y tiene que tener una salida de un sistema. Bueno, al lado derecho vamos a ver cómo se llaman los símbolos que aparecen, ¿verdad?, en dicho diagrama de flujo. Son 4 símbolos básicos, son lo más básico, ¿verdad?, para graficar el movimiento de los datos de diagrama. El primero se llama entidad externa. El círculo se llama proceso. Si ustedes miran el tercero con el primero se parecen, pero la única diferencia es que el tercero está como abierto, ¿verdad? Ese se le llama almacén de datos. Y por último está como una flecha señalando del lado derecho. Esa flechita se le llama flujo de datos. Bueno, las ventajas son muchas, pero yo he detallado 4 ventajas, ¿verdad?, que pueden existir acá en el flujo de datos. Como podemos observar en la primera dice, no hay, no hay que comprometerse demasiado pronto con la implementación de la técnica del sistema. La otra ventaja que tiene esto, pues permite comprender, ¿verdad?, con más detalle la capacidad de interacción de los sistemas y subsistemas. Quiere decir que se comprende rápidamente cuáles son los temas y cuáles son los subsistemas, ¿verdad?, que hay dentro de un flujo de datos. Y la tercera ventaja que yo he implementado acá es se puede comunicar el conocimiento del sistema actual a los usuarios por medio de diagramas de flujo de datos. Son diagramas, ¿verdad?, que hace más lógicamente, ¿verdad?, el trabajo de un analista. Y por último, se puede analizar un sistema propuesto para determinar
si se ha definido los datos y procesos necesarios. Bueno, para pasar a otro temita, subtemita, ¿verdad? Siempre hablando de los flujos de datos, pues, ¿cómo nosotros podemos desarrollar un diagrama de flujo? Le traigo dos opciones. Para empezar, vamos a crear, ¿verdad? Un diagrama de contexto. Bueno, y todos nos preguntamos qué es un diagrama de contexto. Es el nivel más alto en un diagrama de flujo de datos y contiene solo un proceso el cual representa todo el sistema. Ahí le traigo, ¿verdad? Un pequeño esquemita al lado izquierdo. Y el segundo subtema se llama creación de diagrama hijos. Son niveles más detallados. La regla principal para crear diagramas hijo es el balance vertical. Un diagrama hijo no puede producir salida. O sea, si a recibir entrada que el proceso padre no produzca, entonces este diagrama no genera salida. Como podemos observar en lo que tengo yo planteado al lado derecho, pues no hay una flechita que indica la salida, sino que todo trabaja en su entorno por dentro. Esa es la diferencia, ¿verdad? A continuación vamos a ver los diagramas de flujos, tanto como de lógica y como de físico. En el lado izquierdo están los diagramas de lógica. ¿Cuáles son las ventajas? Ahí están, ¿verdad? Recalcadas cada ventajitas que hay. Sé que hay un poquito más ventaja, pero yo le he traído esa, ¿verdad? Así, las más recalcadas. Por ejemplo, está la comunicación con los usuarios, también está el sistema más estable, los analistas comprenden mejor el funcionamiento, ¿verdad? Y es flexible y le da un mejor mantenimiento. Y también se eliminan las redundancias y se facilita la creación del modelo físico. ¿Qué quiere decir? Después de que nosotros creamos el modelo lógico, nos podemos, ¿verdad? Crear también el físico, el, el flujo de datos físico. Y al lado derecho, ¿verdad? Vamos a ver las ventajas que hay del uso del modelo físico. Para empezar, aclarar los procesos que desempeñan los humanos. Describir los procesos con más detalles con los DFD lógicos, o sea, los flujos de datos lógicos. Secuencias, procesos que se tengan que realizar en ciertos orden y por último identificar los almacenes de datos. Ahí ustedes juzguen, ¿verdad? Las dos diferencias que existen. Casi no tiene mucha diferencia entre una con la otra. Por otro lado, ya pasando, ¿verdad? Al otro subtema que venía preparado, vamos a encontrarnos con análisis de sistema mediante el uso del diccionario de datos. Bueno, ¿qué es un diccionario de datos? Ese diccionario de datos recopila y coordina términos de datos específicos, además de confirmar lo que significa cada término para distintas personas en la organización. Yo le he traído, ¿verdad? Un pequeño esquemita sobre cómo está estructurado el diccionario de datos. Ahí están, ¿verdad? Las dimensiones, ahí detenidamente, ¿verdad? Es un tema muy, pero muy extenso, pero yo le he traído lo más resumido que pueda para, ¿verdad? Para poder hablar sobre esto. Dentro del diccionario de datos podemos encontrar el repositorio de datos. Bueno, un repositorio de datos es una de las muchas implicaciones de las herramientas CAIS y se puede contener los siguientes. El repertorio, ¿verdad? Es una información sobre los datos que mantiene el sistema. Son la lógica de procedimiento y caso de uso, diseño de pantallas e informes. También están las relaciones de datos. También por último está requerimiento de proyecto y entregables finales del sistema. Ese es el desempeño de un repositorio dentro del diccionario de datos. El flujo de datos dentro del diccionario de datos es muy importante. Este flujo son los primeros que se crean para después. Primero, los datos que son primeros son los flujos de datos, ¿verdad?
las entradas, como advertí anteriormente, y las salidas del sistema se determinan a partir de la entrevista. ¿Qué quiere decir? Podemos sintetizar, ¿verdad?, la información que se captura para cada flujo de datos. Como podemos observar, ¿verdad?, en la pantalla, yo le he traído cómo está los flujos de datos, cómo está formulado en un formulario, ¿verdad? Que dice que primero tiene que llevar el ID, segundo un nombre descriptivo, una descripción. Si estamos hablando de un formulario de electrodoméstico, ahí va a describir, ¿verdad?, qué hace ese electrodoméstico, el origen del flujo de datos, el destino del flujo de datos y así. Y por otro lado, les traigo los elementos de datos. ¿Qué son los elementos de datos dentro del diccionario? Bueno, se debe definir una vez el diccionario de datos. Ya cuando está el diccionario de datos, vienen los elementos. Se puede introducir previamente el formulario de descripción de un elemento. A su lado derecho ya viene ya llenadito, ¿verdad? Todos los elementos. Son las características, por ejemplo, el ID del elemento, el nombre del elemento, los alias, etcétera, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Y el uso que tienen los diccionarios de datos son los siguientes. Todos los elementos base en un flujo de datos de salida deben estar presentes en un flujo de datos. El otro uso que es muy importante también es un elemento derivado debe de ser creado por un debe ser salida de por lo menos un proceso en el cual no es entrada. Y por último, banda, que yo he recalcado estos usos de un diccionario, pues los elementos que están presentes en un flujo de datos que entran o salen de un almacén de datos se deben de contener el almacén de datos. Estos son algunos de los usos que nos sé que fue un pequeño resumen, ¿verdad?, de la unidad número 3. Es un tema muy extenso que abarca pues muchos puntos. Y yo le he traído esto así un poquito resumido, ¿verdad? Pero ahí vimos la diferencia, ¿verdad? Los diagramas de flujo con los diccionarios. Ambos trabajan en conjunto, pues. Primeramente, recordemos que los diccionarios trabajan como de segundo y primero se hacen los diagramas de flujo para poder hacer el diccionario de datos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Que pasen un feliz día. Que Dios me la bendiga. Gracias.